No disfrutas escuchando historias en cómo Dios impacta a las personas por medio de actos comunes de bondad. Es más, es una gran manera que me lleva a mi sermón hoy. Déjame orar primero. Inclinemos nuestros corazones. Padre, muchas gracias por lo bondadoso que tú eres. Pido que en lo que enseño el poder del Espíritu Santo ministre a cada persona de una manera tan personal que todos sintamos que esta palabra era para mí. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Como sabes, he estado enseñando en el tema de bondad, enfocándonos en el tema de otros. Es una serie de 3 partes y culmina hoy. Mi tema hoy es el factor bondad. Vivimos en un mundo tan cruel que hechos de bondad se ven tan extraños, peculiar, inesperados, fuera de lugar. Pero lo increíble es que la cristianidad normativa es la bondad. Quiero traerte un ejemplo. La policía de Oceanside establecieron en el 2021 un proyecto llamado Actos de Bondad al Azar y duraba un año. Por un regalo de $20,000 de la familia Forti, este departamento de policía podían hacer actos de bondad al azar. Daban $100 en cheques a las familias y estaban sorprendidas para poder comprar comida. También incluía ayuda para la ropa o para comprar gasolina. La persona estaba tan emocionada que abrazó al oficial y el oficial respondió al abrazo. Estamos haciendo algo similar llamado el Día de Otro y duró más o menos una semana. Si no tuviste tiempo de participar, por favor visita nuestra página de internet y vas a entender todo lo que puedes hacer para usar actos de bondad al azar. Tenemos una lista. Tus adolescentes hijos pueden ser involucrados y lo que aprendemos es que cuando actuamos como la Biblia nos pide que actuemos bondadosamente, cosas poderosas pasan. Quiero traerte ahora a algo que pasó con Pablo y Silas, 2 hombres de Dios, en Hechos 16. Ellos estaban visitando la ciudad de Filipo. Dios los usó tan grandemente que sacaron un demonio de una joven que estaba poseída con un espíritu de adivinación. Cuando hicieron esto, ella ya no podía usar esto de adivinar y sus dueños se encendieron y apelaron al gobierno y como un resultado los oficiales golpearon a Pablo y a Silas, les quitaron sus ropas y los tiraron en prisión. Quiero traerlos ahora a la experiencia de prisión, todo porque ellos actuaron bondadosamente para que una joven pueda ser liberada. Hechos 16, versículo 25 dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Vamos a parar ahí. Me encanta cuando veo hombres y mujeres de Dios que son tan poderosos en su camino con el Señor.
En este pasaje estoy bien confrontado y desafiado, porque ellos en vez de enojarse y maquinar o un plan para poderse salir de la cárcel, ellos empiezan a cantar y adorar. Yo quizás hubiera estado maquinando cómo escapar, pero estoy siendo humillado por sus actos. Y esto no lo lees en el texto, pero hubo un pastor que dijo esto. Él dice que Dios empezó a mover su pie porque la música estaba tan buena y entonces la cárcel tembló. No pasó así, pero lo que vemos es que el Espíritu Santo usó a Pablo y Silas, su oración y su adoración, y, y la cárcel se estremeció y sus esposas se soltaron. Y el carcelero se iba a matar porque él sabía que había una regla no hablada. Si el preso se escapa, el carcelero va a ser castigado. Pero en vez de suicidarse, él se comprometió con Dios. Eso fue un milagro. Eso fue un gran milagro, más que abrirse, porque más que abrirse las cadenas, porque se salvó una vida. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un acto de bondad con el carcelero. Quiero que vamos a entrevistar el carcelero ahora y vamos a investigar qué realmente pasó. Si le preguntamos a ese carcelero, ¿por qué hubo este cambio tan de repente? ¿Por qué dijiste qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que vamos a aprender es que yo creo diferente. Sabes, la bondad es una herramienta redentiva. Dios usa la bondad. Es más que lo que el departamento de policía hizo. No lo estoy minimizando. Eso fue de la filantropía de esa familia que donó $20,000. Todo eso es bondad. Y encariñó la comunidad con el departamento de policía y el departamento de policía con la comunidad. La bondad no debe ser reducida a nada inconsecuente o insignificante. Lo que estoy diciendo es que la bondad a la que Dios nos llama a demostrar tiene un beneficio más grande que terrenal. Tiene un beneficio celestial. Redime las personas, lleva a las personas hacia Dios. Abre sus mentes. Cuando Pablo gritó en el corredor y gritó, no te mates, todos estamos aquí. El grito fue un hecho de bondad, un acto de bondad. Tú todavía tienes valor, tú tienes vida hacia adelante, tú tienes futuro. No tomes tu vida, es más, ayúdanos a ayudarte a encontrar vida, la vida de Dios. Quiero que veas que las palabras de Pablo, su grito, era un hecho de bondad hacia ese carcelero. Déjame enseñarte lo que el versículo 31 dice. Él dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. El carcelero en algún punto estaba escuchando las canciones, escuchando las oraciones y estaba descubriendo que en sus canciones y oraciones había esta claridad de algo que se llama salvación, truncada, ser salvo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser sano? Ser libertado, ser libre. El carcelero había visto todas clases de personas de entrar a prisión. Él es un carcelero endurecido. Él tenía un turno en la noche. Eso es difícil. En la noche estás cansado.
y tu vida de familia está obstruida porque no puedes tener las experiencias con tu familia. Cuando ellos están despiertos, haciendo las cosas normales, tienes que descansar para poder estar alerta en la noche. Y aquí está este carcelero endurecido que ha visto toda clase de criminales encarcelados, algunos con cargos falsos, otros legítimos. Él ha visto ladrones, insurgentes y individuos como Pablo y Silas que tienen cargos falsos. Él ha visto todo esto, ha escuchado el clamor y él ha escuchado canciones seculares. Él ha escuchado gentes orar, oraciones de desesperación. Pero él sabía que Pablo y Silas, sus oraciones y sus adoraciones a Dios demostraban que ellos conocían a Dios, que ellos sabían que Dios los escuchaba, que ellos tenían una experiencia con Dios. Y el carcelero, que quizás era no interesado en cosas espirituales, él no llegó al trabajo diciendo, hoy voy a encontrar a Jesús. No estaba en su mente. El texto dice que estaba dormido. A pesar de escucharlos cantar y adorar, no lo paró de dormirse. Dios no estaba en su radar. Él no estaba buscando a Dios. Él no estaba tan curioso. Pero cuando ocurrió el milagro, de repente, no solamente el milagro del terremoto y que las puertas de las celdas se abrieron y todas sus esposas se soltaron, fue un milagro más grande el que pasó cuando Pablo gritó una oración simple, llena de la bondad de Dios. No te mates. Estamos todos aquí. El carcelero dice, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Cuando él llamó a la luz, porque el lugar estaba oscuro y estaba húmedo. Y él pasa las celdas, pasa las celdas de el ladrón. Él era un ladrón, pero todavía tenía que quedarse en la cárcel. El insurgente también tenía que estar ahí. Quizás también pasó los fanáticos religiosos que querían derrocar el gobierno romano, pero también tenían que quedarse ahí porque ellos cometieron un crimen. Pero él llegó hasta la celda de Pablo y Silas y él decía, esa es la base, esa era la conexión entre la cárcel a abrirse y ellos ser liberados y su oración. Él vio causalidad, lo que Blaise Pascal, el filósofo francés, dijo. ¿Por qué Dios necesita oración? Porque así puedes ver la causalidad, la conexión entre tu oración y su respuesta. Él sabía que estos dos hombres eran diferentes, que ellos conocían a Dios, que ellos tenían respuestas, que su alma todavía no sabía que podían ser contestadas. Y ahí hizo esa pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijeron lo mismo, cree en el Señor Jesús, confía en Él, pon tu fe en Él, descansa en Él, pon tu confianza en Él, dale tu vida. Y la Biblia dice que desempacaron la palabra para Él. Y quiero que sepas qué quiere decir eso. Ellos lo introducieron a Jesús. Me acuerdo la primera vez que yo introducí a alguien a Jesús. No tienes que ser un pastor para hacerlo, un evangelista, un teólogo. No tienes que ser un maestro. Yo no era nada de eso. Yo era un joven de 20 años, joven en mi fe, por más o menos 2 años. Fui a este grupo de cristianos al campus de Stevens Institute of Technology en Hoboken, New Jersey. Yo era un estudiante graduado allí. Ellos tenían una actividad allí. Y a mí me atrajo mucho esta librería que él tenía. Y él vino y puso su brazo en mi hombro y dijo, a cualquier momento puedes venir y leer estos libros, pero no hoy. Yo, entonces estoy interactuando con las personas. Cuando estaba listo para salir, recuerdo que bajé, estaba ya afuera
Era más o menos la medianoche. Había este hombre que estaba afuera también, un hombre italiano, Giovanni. Le dije, ¿cómo te gustó la fiesta? Dice, es un poquito raro, yo no soy cristiano, yo no estoy en esas cosas. Y él también era un estudiante. Y le dije, Cés, yo te entiendo, yo era así, yo no estaba interesado. Y paramos ahí, en la calle, a la 1 de la mañana. Y me recuerdo hablarle de mi desinterés y mi pasado ateo. Y me preguntó qué te hizo cambiar. Y le dije que mi vacío y mi búsqueda por respuestas. ¿Cómo yo puedo hacer la vida más significativa? Y él me dice, yo también paso por esto. Y le hice esta pregunta, ¿por qué no crees en Jesús? Yo te puedo ayudar para que puedas tener ese puente entre tú y donde está Jesús. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Yo no había ido a estudios bíblicos, no había ido a los estudios bíblicos, no, ni siquiera podía deletrear Espíritu Santo. Pero yo había visto a mi pastor, lo que él hacía, y le dije, inclina tu corazón conmigo. Y ahí estábamos a la 1 de la mañana en una calle de un pueblo pequeño en Hoboken. Y oré con él y él entregó su vida a Cristo. Después, mucho tiempo después, él vino a visitarme. Yo estaba tan emocionada esa noche. Bueno, cuando yo lo llevé a Cristo, estaba tan feliz. Yo corrí hacia mi dormitorio. Lo que quiero decir es que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Y Dios usó a Pablo y a Silas para llevar a un carcelero duro, rudo, a, a encontrar a su creador. Y el carcelero dijo ese día, yo creo. Y él aceptó a Cristo y su vida empezó a ser diferente. Y quiero que veas lo valioso que eso es. Y si vamos a Filipo, podemos ir y preguntarle qué te hizo cambiar y le decimos por qué cambiaste. Y él diría, yo me siento diferente. La salvación me hace sentir diferente. Tus creencias no solamente son diferentes, pero la salvación se transforma adentro y últimamente lo trae afuera. Y si ves el versículo 33, él dice, a esa hora de la noche, el carcelero los llevó y lavó sus heridas. Inmediatamente él y toda su casa fueron bautizados. ¿Cómo sabes que el carcelero estaba transformado? Como hemos mencionado, salvación es ser completo, ser liberado, ser libre. Cuando ese carcelero dio su vida a Cristo, él empezó a ser más humano. Él empezó a reconocer que su fe traía nuevos sentimientos y que las cosas dentro de él eran inconfortables. Él no tenía problemas antes de llevar a Pablo y a Silas, todos lastimados, quizás todos con sangre por su cara. Y eso no le molestaba porque cuando tú estás en pecado, eso duerme tu alma, tus sentidos. Y no te hace que no seas compasivo, no tienes empatía para los humanos. Pero cuando ese carcelero se salvó esa noche, en la madrugada, él sabía que la salvación era real. Él experimentó lo que era aceptar a Cristo y experimentó a Dios. No era una ideología, no era una filosofía vana. Este carcelero de verdad fue liberado de su dormidez de alma, su falta de empatía. Ahí fue liberado. Y cuando miró a Pablo y a Silas, no vio más
personas que merecían estar ahí. Esa es su suerte, eso es su problema. Él los vio y su corazón se fue hacia ellos y empezó a lavarles sus heridas, a lavarles la sangre de su cara, a limpiarlos, porque él sintió, él sintió, yo quiero que ellos sean tratados como yo quisiera ser tratados si yo estuviera en esa situación. Eso es lo que la salvación hace. Bondad es lo que explota en el corazón. Estoy hablando del factor de la bondad. Eso sale del hecho de, ¿te importa? Tienes empatía. Ves las personas, ves su dolor. Bondad se trata de compasión. No se dice, chequea la caja. No, va más allá de eso. Pablo no estaba ni pensando que él hizo un acto de bondad cuando hizo, no te lastimes, estamos aquí. Él no estaba pensando eso. Él estaba pensando que cuando él es salvo, porque él es un creyente en Cristo, él es tan humano que él valora la dignidad de otros seres humanos. Él respeta la vida que Dios ha dado a cualquier otra persona. La bondad empieza con el hecho de que tus sentimientos cambian hacia las personas. Aunque ellos no compartan tu fe, aunque ellos no respondan bondadosamente, la bondad se trata de cuidado. Esa noche, el carcelero, endurecido, rudo, cambió. Empezó a sentir, ¿qué tan humano eres? ¿Sientes el dolor de otros? Si es así, yo te reto a que actúes bondadosamente. ¿Qué tan humano eres? ¿Ves las necesidades alrededor tuyo? No vayas por encima de las necesidades. Haz algo. Practica bondad. No en una manera episódica, cuando es conveniente, de una manera que refleje una vida cambiada. Al principio del 2022, una cajera en la tienda Dollar General, no es una tienda muy costosa. Ella está tomando la orden de la persona que está ahí. Es una mujer mayor y ella empieza esta conversación con la cajera. Y hay otra gente en la línea. Y la cajera siente o presiente que esta mujer se siente sola y que quizás esta es su primera conversación en muchas semanas. La cajera no la apuró. Alguien en la línea tomó nota de esto y lo grabó y lo puso en las plataformas sociales. Ese post se incrementó en poco tiempo. Más de 2 millones de personas vieron el video. No le costó nada a la cajera, incluso estaba tomando dinero por su venta. Todo lo que hizo fue actuar bondadosamente por escuchar. Nuestro mundo está tan vacío y tan cruel que algo como escuchar es un hecho de bondad que 2 millones de personas dijeron, tengo que ver ese video, tengo que leer las palabras porque los impactaron a ellos. Un hecho simple de bondad, escuchar. Quiero que veas que el factor de la bondad es muy real. Y aquí vemos que este carcelero, él creía diferente, se sentía diferente. Y ahora quiero que veas lo que Eric Hoffer dijo. Eric Hoffer dijo, él es un filósofo estadounidense, escribe, la amabilidad puede convertirse en su propio motivo. Somos amables siendo amables. ¡Wow! Quiero que veas que el factor de bondad nos reta a creer diferente, a sentirnos diferente, pero también si estamos siendo reporteros ahí en Filipo
Y hablando con el carcelero también diría, yo fui salvo. ¿Y sabes por qué soy salvo? Porque yo actúo diferente. La salvación hizo que el carcelero actuara diferente. Era importante para él actuar como Jesús actuaría. Él vería el mundo diferente, a la gente diferente, se veía el mismo diferente, veía sus acciones diferente. El versículo Hechos 16:33 dice, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados y él y toda su familia. ¿Puedes imaginarte esto? El carcelero tomó a Pablo y Silas y los llevó en la noche, a la madrugada, quizás 1 de la mañana, y los lleva en las calles de Filipo y él se siente diferente. Él dice, ellos no solamente tienen que ser lavados por su sangramiento, pero también dice, deben tener hambre. Y llega a la casa, e imagínate la esposa, sus hijos y sus suegros, porque en ese tiempo era más una vida comunitaria y ya no tenía que estar andando en puntillas cuando llega a casa porque viene con otras personas. Puedes imaginarte a su esposa. ¿Quiénes son esos? Ellos eran prisioneros, estaban cantando y adorando y yo soy salvo. Y ella le dice, ¿qué? ¿Salvo qué? Pero ella sabe que su esposo está actuando diferente, que él está tan gozoso que ni siquiera puede sacar sus palabras. Y los hijos están quitándose y los hijos están despertando y preguntando, papi, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué estás tan feliz? Y el papá está tratando de explicar. Y estoy agradecido por Pablo y Silas que en su vida espiritual ellos ya tenían madurez en su fe y pudieron explicar a la familia lo que su esposo estaba sintiendo. Y quizás él está llorando por lo que pasó dentro de él. Él quizás le dijo a su esposa, vamos a cocinarles una comida. No es una comida frisada que pones en el microwave. Tomaba tiempo y ahí estaba Pablo y Silas explicando las cosas de Dios y la familia dice, nosotros queremos ser salvos. La esposa dice, yo quiero ser salvada, yo quiero ser liberada, yo quiero ser libre, yo quiero ser completa. Y los niños dijeron, nosotros también. Y toda la casa completa llega a Cristo y Pablo no para ahí. Y porque él reconoce que hay un signo público para un cambio interno. Y la Biblia lo llama el bautizo en agua. Y el carcelero, su familia, los hijos y su familia extensa, todos entregaron su vida a Cristo y se bautizaron instantáneamente, no esperaron. Me encanta cuando realmente estás salvo, tienes obediencia inmediata. No estás vacilando, no estás racionalizando o en tu mente lo estás pensando. Ellos se salvaron, fueron salvos y luego se bautizaron en el mismo momento porque reconocieron el valor de lo que quiere ser liberado del pecado. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas caminando con Cristo? ¿Y por qué no estás bautizado todavía? No me digas que tu cabello, no me digas que esto otro. Todo eso son palabras que reflejan desobediencia al texto sagrado. El texto dice, Hechos 2, versículo 38, arrepiéntase y bautícense. Eres tú. Estamos teniendo un evento de bautizo en mayo 22. Puedes seguir el enlace ahí en la pantalla y puedes registrarte. No tienes que racionalizarlo. Trae tu familia para que las personas que vengan contigo a celebrar
la experiencia tuya, ellos también pueden ser salvos ese día. Toma oportunidad del momento. Quiero que veas lo que es darle tu vida a Cristo. Y todo esto pasó por la bondad de Pablo. ¿Cuál era su bondad? Él no tenía dinero, no le costó nada, ni siquiera tuvo que forzar sus cuerdas vocales. Solamente dijo, no te lastimes. Todos estamos aquí. Y eso tuvo un efecto dominó, porque la salvación fue para el carcelero, su familia, y una vida transformada, un legado transformado. Él nos reta diciendo, ustedes, por lo contrario, amen a sus enemigos, hágales bien y denles prestados, sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¡Wow! Jesús nos está retando. Tu bondad no debe ser limitada a tu familia, tus hijos, tu esposo. Tu amabilidad debe ser extendida a los que no te tratan bien, los que no pueden responder, los que quizás te deben dinero. Tu bondad debe ser un estilo de vida drástico, debe ser tan transformador que la gente diga, ¿estás siendo amable conmigo? ¿Qué quieres? Y tú dices, no hay nada que quiero. Yo estoy siendo bondadoso porque mi padre me pide que sea bondadoso. Esto es duro. Y la verdad sea dicha, yo hay veces no me siento como que quiero ser bondadoso, pero en la escritura me provoca. Es como si me tocara y me dijera, sea amable, practica amabilidad, aún a aquellos a los que no te dicen gracias. Quiero que veas lo importante que esto es. Me gusta lo que este autor estadounidense que más ha vendido escribe. Og Mandino, a partir de hoy trate a todas las personas con las que se encuentren como si fueran a estar muertas a medianoche. Extiéndeles todo el cuidado, amabilidad y comprensión que puedas reunir y hazlo sin pensar en ninguna recompensa. Tu vida no volverá a ser la misma de nuevo. Qué reto. Quiero terminar en esta nota, pero reconozco que el factor de bondad te hace creer diferente, sentirte diferente y actuar diferente. Así como el carcelero de Filipo. Déjame preguntarte, ¿eres salvo? No te preguntes si vas a la iglesia o si viste esto en internet. Te pregunté si eres salvo. En otras palabras, has aceptado a Cristo como tu Salvador. Y si tú dices, no estoy seguro, no sé. Afortunadamente, no tienes que estar más inseguro o decir no. Puedes decir sí, porque en este momento liderarte para que seas salvo. Así como Pablo llevó a este carcelero, hoy quiero llevarte a ti para que creas en Cristo. Inclina tu corazón y repite después de mí esta oración. Padre Celestial, hoy yo creo en Jesús. Limpia mi pecado, cámbiame, sálvame. Señor Jesús, soy tuyo, soy tu siervo, tú eres mi Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Por favor, sigue los mensajes en la pantalla. Queremos que ancles tu decisión dándote recursos que pueden explicar qué quiere decir ser salvo. Recuerda visitar nuestra página para que veas el proyecto de El Día de Otros. Que tengas una gran semana.